Espero que se encuentren muy bien. Bueno, esta es nuestra última semana de clases antes de su último parcial. Y bueno, el contenido que vamos a avanzar es bastante escueto, no es nada complicado. Si han seguido los temas anteriores, este tema va a ser la concretización de todo aquello. Entonces, espero que esta semana dispongan su tiempo, se organicen para poder estudiar muy bien, que esta semana realmente sea un, un espacio que les impulse a que puedan ingresar a la facultad. Así que, bueno, muchachos, a meterle todas las ganas y el entusiasmo con el que han iniciado el curso preuniversitario. Entonces, vamos a comenzar nuestro último tema. Este tema se denomina el texto. Cuando nosotros hablamos del texto, vamos a hacer referencia a las distintas entidades donde se va a concretizar los usos de la gramática, la ortografía, la sintaxis que previamente habíamos revisado. Entonces, es muy importante que lo vayan tomando en cuenta. Ahora, específicamente, lo que vamos a abordar, ustedes van a encontrar una bibliografía vasta sobre este tema, pero la bibliografía que se ha tomado en cuenta para elaborar este texto es la que nos brinda Carmen París Vidal, de acuerdo a las estructuras expositivas, los tipos de texto, definiciones, características dentro del lenguaje, para que les sea útil todo este tema. Entonces, nuevamente recalcarles que tienen que basarse para el estudio en todos los temas abordados en el curso preuniversitario para evitar cualquier confusión con otra bibliografía que les pueda ayudar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un texto? Un texto va a ser un elemento denominado una unidad de comunicación completa y coherente. ¿Por qué se lo denomina unidad de comunicación? Porque un texto va a comunicar algo y va a comunicar algo de forma completa porque va a brindar una idea estructurada y también de forma coherente porque va a buscar ser comprensible para los lectores. ¿Ok? Ahora, estos textos pueden originarse en distintas condiciones. Algunas parten de discursos, del lenguaje hablado se transforma a un texto escrito. ¿Sí? Ahora, la intención comunicativa de los textos es transmitir información, pero también hay otros textos que buscan transmitir emociones, sentimientos, convencer a las personas, hacerles reflexionar. Entonces, hay muchos tipos de textos, ¿ok? Ahora, no importa el tipo de texto que nosotros vamos a ir revisando poco a poco, sino que los textos van a cumplir tres criterios importantes. Los tres van a tener estos elementos. Primero, van a tener un carácter pragmático, es decir, que va a formar parte de un proceso comunicativo. Si yo estoy leyendo un texto del preuniversitario, pues la comunicación que se me va a brindar me sirve para que yo aprenda las materias del preuniversitario. Si yo estoy leyendo un texto, una guía de cocina, su carácter pragmático busca que yo aprenda ciertas habilidades de cocina. Entonces, ese es el carácter pragmático, que tiene un sentido, una función para el lector. El segundo criterio es el carácter semántico. El carácter semántico busca transmitir un significado. Cada texto está conformado por palabras que tienen un significado. Entonces, por ejemplo, nosotros en esta diapositiva podemos encontrar la definición de lo que es un texto. Cada palabra busca informar de algo al lector. Entonces, cada elemento del texto transmite un significado. Además, el texto de forma general, como párrafo, como ensayo o como libro, cualquier extensión del texto, también va a transmitir un significado global, ¿sí? Un significado particular por el uso de cada palabra y un significado global por la intención que tiene el texto de comunicar. Y tercero, el carácter sintáctico del texto. Nosotros sabemos y hemos aprendido que hemos visto desde las unidades fonológicas mínimas cómo se escuchan los sonidos del lenguaje. Y luego hemos visto la
formación de palabras, la formación de oraciones, la formación de conjuntos de oraciones y hasta lograr párrafos. Entonces, la estructura interna del texto se relaciona entre sí en función de estas unidades. He aprendido las reglas de cómo elaborar una buena oración, de cómo utilizar bien los conectores, de cómo utilizar las interjecciones. Entonces, todo ese carácter de unión se refiere al carácter sintáctico del texto. ¿Se entiende? Sí, Lisa. Buenísimo. ¿Alguna duda, pregunta hasta acá? Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo siguiente. Hablando del texto, les decía que un texto está conformado por palabras, por oraciones que están juntas y que tienen una coherencia. Ahora vamos a analizar los componentes, las unidades que configuran un texto. ¿Cuáles son las unidades que configuran este texto? Pues son sus elementos necesarios. Por ejemplo, una palabra es el elemento mínimo por el cual está constituido el texto. Es el elemento mínimo por el cual se constituye el texto. ¿Y qué es una palabra? Una palabra va a ser una unidad mínima con significado completo. Es una unidad mínima con significado completo. Por ejemplo, yo puedo decir diapositiva y todos saben que me refiero a, a la presentación que estoy utilizando para exponer. Puedo decir conejo y yo sé que se refiere a un animalito que está de color blanco, que tiene orejas largas. Entonces, yo tengo palabras que tienen un léxico. En esta parte quiero que distingan el léxico en el uso, que son palabras que tienen un significado propio, ¿no? Conejo, presentación, celular, todo eso tiene un léxico. Y luego está la parte gramatical, palabras que tienen una función gramatical. ¿A qué se refiere con la función gramatical? La función gramatical se refiere a las interjecciones, los elementos conectores que por sí mismos no tienen significados, pero me ayudan a otorgarle significado a otras palabras. Por ejemplo, cuando yo digo con, que, algo, estas palabras por sí mismas no significan nada. Yo no puedo generar una imagen mental respecto a estas palabras en mi mente, porque no existen como elementos físicos, ¿sí? Entonces, las utilizo para darle coherencia a las otras palabras denominadas léxico, que sí tienen un significado propio, ¿ok? Ahora, además de las palabras, nosotros vamos a conocer que este texto, cualquier texto, va a tener lo que se denominan enunciados. ¿Qué es un enunciado? Un enunciado va a ser un acto del habla, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es parecido a una oración, en realidad es una oración que va a buscar transmitir algo, ¿ok? Solo que de una unidad básica, corta, que no tiene sujeto, verbo o predicado. Puede omitir alguno de estos elementos. Entonces, es muy parecido a la oración, pero no necesariamente está completo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un enunciado? Puede ser una unidad menor. Por ejemplo, cuando yo digo estudiaron o ganaron, este es un enunciado porque tiene un significado completo, pero no tiene todos los componentes de una oración, ¿sí? Ganamos, ahí se refiere a una pregunta. Y si yo les pregunto, chicos, ¿han estudiado? Ahí ustedes pueden entender, no necesito hacer aclaraciones. La pregunta se entiende, aunque no esté completa, ¿ok? Por ejemplo, puedo decir, ¿podrías decirme cómo acabó el partido? Estoy haciendo una pregunta. ¿Podrías decirme cómo acabó el partido? Aunque este elemento, este enunciado es mucho más largo y también es más completo,
no llega a ser una oración porque estoy haciendo una pregunta a una persona donde no hay un sujeto. ¿Podrías decirme? Se asume que el sujeto es un tú. A ver, ¿podrías decirme? Entonces, esos son los enunciados. Simplemente son actos principalmente que parten del habla. ¿Quieres comer? ¿Tienes hambre? Por lo general, las preguntas cortas son enunciados. ¿Cómo estás? Buenos días son enunciados. ¿Ok? Pero también pueden ser elementos que son muy cortitos. Por ejemplo, hola, también es un enunciado y tiene un significado completo. ¿Se acuerdan que hemos avanzado en las interjecciones? Las interjecciones son enunciados. ¿Ok? Ahora, después de tener el segundo elemento, que como ustedes han visto, las palabras son únicas, es una palabra. Los enunciados ya son conjuntos de palabras. Después de esa unidad, obviamente tenemos a las oraciones que pueden llegar a estar completas, a las frases completas, pero a partir de las palabras y los enunciados, nosotros ya podemos empezar a formar los párrafos o los parágrafos, ¿ok? ¿Qué son los párrafos? También denominados parágrafos. Son unidades textuales, ¿sí? Son unidades que van a dividir a un texto general, que van a hablar sobre una idea en particular. Por ejemplo, yo puedo hacer un párrafo de 3 o 4 líneas y el único requisito es que estos enunciados, palabras y oraciones que están formando mi párrafo estén hablándome del mismo tema, ¿ok? Por ejemplo, pueden hablar de el examen final que van a tener. Pueden hablar de las elecciones nacionales, de cualquier tema, pero tienen que hablarme del mismo tema. Ese es el requisito para que sea un párrafo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda, pregunta hasta aquí? Ah, Lisa, está bien. Muy bien, súper. Entonces vamos a continuar. Después de las unidades, ahora vamos a especificar un poquito más lo del párrafo, porque las palabras y los enunciados los hemos visto, ¿no? Cuando hemos hablado de las oraciones, de las interjecciones, las hemos revisado. Pero lo que no hemos revisado son los párrafos. Eso es lo que vamos a revisar en este tema. Entonces, habíamos dicho que un párrafo es un conjunto de oraciones que hablan del mismo tema. 3 o 4 oraciones que me están hablando del mismo tema. Ahora, la idea del párrafo es que tiene una oración principal que puede estar ubicada en cualquier parte del párrafo, una oración que determina lo más importante del párrafo. De todo lo que me está hablando se puede resumir en una oración. ¿Ok? A eso se llama idea principal u oración principal. ¿Ok? La segunda son las oraciones secundarias, que son oraciones complementarias, es decir, que van a ayudar a que yo pueda entender las ideas principales, argumentan a la idea principal, ¿ok? Entonces, la idea principal por lo general es una oración. Puede ser corta, puede ser larga, a veces es una palabra, a veces es un enunciado, pero hay una idea que es la más importante. En las ideas secundarias nosotros tenemos refuerzos de la idea principal, ¿sí? Y estas ideas secundarias se pueden dividir o clasificar en ideas de repetición, ideas de ejemplificación, de oposición y de justificación. ¿Cuáles son las ideas de repetición? Las ideas de repetición son ideas que refuerzan la oración principal, ¿ok? Pero a base de la repetición de la misma. Es decir, que van a reiterar lo que me está diciendo la oración principal. Ojo, no la van a repetir tal cual, no tendría sentido,
pero sí van a expresar lo mismo que la idea principal. Por ejemplo, yo puedo estar elaborando un párrafo que me dice, hay una crisis económica en Bolivia, ¿ok? Económica en Bolivia. Y yo, a lo largo de mi párrafo, pues puedo expresar que la economía no va bien. ¿Te dan cuenta que estas dos ideas no están escritas con las mismas palabras? Tal vez se repite solo una, pero expresan básicamente lo mismo, ¿no? Hay una crisis, la otra que la economía no va bien. Entonces, las oraciones secundarias pueden repetir la idea principal y a veces eso nos causa confusión, porque me dicen, identifique la idea principal. Y si yo tengo estas dos, digo, pero las dos expresan lo mismo. Entonces, cuando yo tengo este dilema, yo tengo que buscar la idea que me explique un poquito más, que sea más completa, que sea más coherente. En este caso, la primera oración, porque menciona crisis, que sintetiza muchos elementos económicos, va a ser la idea principal, ¿ok? Entonces, a eso se refieren las oraciones secundarias de repetición. Luego tenemos a las oraciones secundarias de ejemplificación. Las de ejemplificación, pues son las que dan ideas y ejemplos concretos sobre lo que estoy diciendo. Por ejemplo, si yo digo que hay una crisis económica en Bolivia, mi ejemplo puede ser, por ejemplo, hay un aumento en el precio del pan, digamos. Aumento, ay, chicos, puedo decir que hay un aumento en el precio del pan. Eso es un ejemplo concreto, directo, ¿ok? De lo que he dicho que es una crisis. Digo, ¿por qué digo que hay una crisis? Porque hay aumento en el... Eso es un ejemplo, ¿no ve? Entonces, directamente muestra un ejemplo y es una idea secundaria, no es una idea principal, es secundaria. Luego también pueden ser las ideas de oposición. ¿Qué son las ideas de oposición? Se oponen a la idea principal, ¿ok? Pero de una forma en la que refuerza la oración principal, ¿ok? Entonces, muestran a veces un criterio, por ejemplo, de que dicen lo contrario de la oración principal, pero reforzándola. Por ejemplo, yo puedo decir, si he dicho mi oración principal hay una crisis, en la oración opositiva puedo decir, muchos niegan la situación real de Bolivia, digamos. Entonces, esta idea no tiene una idea connotaria contraria a la primera, de que hay crisis, pero esta idea, por la forma en la que está expresada, me ayuda a reforzar la idea, es decir, la refuerza. Como he dicho que hay una crisis, digo, muchos la niegan, pero existe. Entonces, aunque sea opositiva la oración, refuerza mi idea principal. ¿Ok? Y finalmente tenemos los elementos que por lo general son los más comunes, que son las ideas de justificación, las ideas secundarias justificativas. Las de justificación van a proponer argumentos que evidencian mi idea principal. Por ejemplo, yo he dicho que hay una crisis económica en Bolivia, entonces, argumento uno, eh, hay escasez de dólares. No hay dólares. Argumento 2. Se han eliminado más de 10.000 fuentes de empleo. Entonces puedo ir colocando argumentos. Esas son ideas secundarias, pero de justificación, que validan mi idea principal. ¿Se entiende esta parte, muchachos? Sí, dice. Dicen una pregunta, el párrafo y el parágrafo son lo mismo, ¿verdad? Sí. Párrafo, parágrafo son lo mismo. Usualmente utilizamos el término parágrafo
párrafo para denotar el conjunto de varias oraciones y parágrafo a un conjunto de oraciones o más corto o más largo para distinguirlas. Pero en realidad son lo mismo, un conjunto de oraciones que hablan del mismo tema. ¿Ok? Está bien, Liz. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a las propiedades del texto. ¿Qué son las propiedades del texto? Son elementos que todo texto tiene para ser considerado correcto. Es decir, si un texto no tiene alguno de estos elementos, le estaría faltando algo para ser considerado un texto. Un texto, no se olviden que es un conjunto de oraciones, pero que presenta una idea comunicativa coherente. Si digamos yo escribo un párrafo de muchas cosas que se me vienen a la mente, que quizá no tengan sentido, podrán estar escritas, pero eso no significa que sea un texto. Un texto tiene coherencia. Entonces, las propiedades son adecuación, coherencia, cohesión y corrección. ¿Qué es la adecuación? La adecuación va a ser el registro, ¿sí? Es un registro que yo utilizo que puede ser formal, informal, familiar, coloquial, es la forma en la que yo adecuo las palabras para cumplir con mi objetivo comunicativo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es motivarles para que esta semana estudien para el último examen, el registro que yo tengo que utilizar es un registro cálido, emocional, familiar. No podría motivarlos utilizando un registro rígido, estricto, puede causar el efecto contrario. Entonces, el registro es muy importante. Si yo quiero realizar un texto científico, no lo puedo abordar desde un registro coloquial. Tengo que hacerlo desde un lenguaje científico, formal, técnico, para que sea adecuado. Entonces, a eso se refiere la adecuación. Yo tengo que adaptar el uso de las palabras para cumplir con una determinada intención comunicativa. Y, por ejemplo, también tengo que utilizar la variedad del discurso. ¿Qué es la variedad del discurso? La variedad del discurso se refiere al tipo de narración que yo voy a realizar. Digamos, yo puedo, chicos, contarles una historia, un storytelling, ¿ve? De algo que me ha ocurrido. Eso va a tener una intención comunicativa. Pero como estamos en una clase, no tiene sentido que yo les haga un cuento, una narración, al menos no toda la clase, tal vez para ejemplificar algo, pero no es el formato adecuado para hablarles sobre un tema del lenguaje. Como es una clase, yo lo que tengo que utilizar es una exposición. Es una exposición del docente sobre los contenidos que van a ingresar a su examen, ¿sí? Esa es la variedad del discurso. O si yo quiero, no sé, contarle un chisme a mi amiga y que mi amiga me entienda o me dé un consejo, pues yo voy a utilizar un diálogo informal y coloquial. ¿Se dan cuenta? Tengo que considerar qué situación estoy realizando para poder comunicar de mejor manera. ¿Ok? Y luego está la coherencia. ¿Qué es la coherencia? La coherencia me va a decir que tengo que tener un texto que tenga un sentido unitario. ¿Qué es el sentido unitario? Que les decía, un párrafo está conformado por muchas oraciones, pero todas estas oraciones buscan comunicar algo en particular, ¿no? Propiedades de algo, características de algo, argumentos sobre algo. Entonces, yo no puedo en un texto hablar sobre conejos, en el mismo texto hablar sobre el examen de medicina, sobre un texto hablar sobre las bibliotecas. No puedo hablar así, ¿ok? Entonces, yo necesito que todas mis ideas, aunque sean diferentes, estén hablando de un solo tema. Por eso se le denomina sentido unitario. Y además, estas ideas tienen que estar bien organizadas, de las más simples a las más complejas, de los conceptos a los ejemplos, de lo básico a lo complejo. Tiene que tener una lógica de organización. Entonces, los enunciados deben ser claros. Ese es un aporte a la coherencia. Tiene que ser comprensible. ¿Ok?
Luego tenemos los elementos de cohesión. Esta es una propiedad interesante y no es lo mismo que coherencia. La coherencia es la organización y el sentido que tienen las ideas entre sí, ¿ok? Pero la cohesión hace referencia a la forma en la que yo voy a unir las distintas ideas. Se ha dicho que en un párrafo hay distintas ideas. Yo tengo que buscar que dentro de la cohesión estas ideas estén conectadas de una forma lógica. Por eso uso conectores, voy a utilizar elementos gramaticales que hagan que la cohesión sea adecuada. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, inicio, finalmente al final, luego, ese tipo de conectores. Por lo tanto, sin embargo, también tengo que ver la forma en la que voy a utilizar los elementos lingüísticos. Si hay repeticiones en el párrafo, cómo evitar palabras que se redundan, si he hablado del concepto de algo en la primera parte, no es necesario que yo vuelva a repetir después, a menos que esté aportando algo nuevo o esté haciendo hincapié. Entonces, todo eso es la cohesión, la forma en la que se unen las ideas. ¿Ok? Y luego tenemos las correcciones. ¿Qué quiere decir corrección? La corrección se refiere a que cualquier texto en un determinado idioma tiene que seguir las normas de escritura. Es decir, yo por mi cuenta no puedo simplemente usar las palabras sin conocer la estructura que tiene que seguir un texto. Y a esta estructura, estas normas, nosotros ya la hemos estudiado cuando hemos visto la morfosintaxis, ¿se acuerdan? Cómo yo puedo unir adjetivos con sustantivos, cómo puedo hacer las conjugaciones verbales, o sea, todo es la morfosintaxis. Y además los elementos ortográficos, ¿sí? Que tengo que revisar que mis palabras estén bien escritas. ¿Se entiende esta parte, chicos? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, Lisa, todo claro. Licen, Muy bien. ¿puede volver a explicar la parte de la variedad del discurso, por favor? Ah, ya, muy bien, claro que sí. ¿Qué es la variedad del discurso? A ver, una cosa es el registro. Esto por si se confunden. Una cosa es el registro. ¿Qué es el registro? El registro es la forma en la que yo voy a comunicar algo, ¿ok? Las palabras que yo voy a utilizar para comunicar algo. Por ejemplo, es diferente decir hola chicos a decir buenos días estudiantes. ¿Sí? Se dan cuenta que la intención es la misma, saludar a los estudiantes, pero es distinto decir hola chicos, que es un uso más a tus amigos, a personas que es más informal. Como si yo les digo buenos días, estimados estudiantes, me comunica el mismo saludo, pero de una forma más formal, de acuerdo a la situación en la que nos encontramos, una clase universitaria. Entonces, ese es el registro. El discurso, por otra parte, la variedad del discurso, se refiere ya más a la forma en la que yo me voy a dirigir, no solo en el uso de palabras, sino al formato de discurso que yo voy a utilizar para comunicar algo. Por ejemplo, les decía, si yo estoy, no sé, si estoy queriendo dar una clase, yo no puedo utilizar el formato del diálogo para dar una clase, al menos no una clase magistral. Entonces, si yo les pregunto, chicos, ¿qué es la ecuación? Cuéntenme si alguna vez han escrito un texto y les ha ido mal, y empezamos a charlar. Ese formato no es el adecuado para una clase con estas características, que busca que ustedes aprendan el mayor contenido posible para su examen. Entonces, va a ser un poco complicado que dialogando podamos entender la lección. Ahora, si yo utilizo narración, les decía, por ejemplo, empiezo a contarles una historia de cómo a mí me ha ido en el preuniversitario cuando yo estaba estudiando, eso tampoco les va a ser útil, ¿sí? En cambio, el formato adecuado del discurso es la exposición. Digamos, si yo quisiera, no sé, declararme una persona
expresarle mis sentimientos a un amigo, a una pareja, ¿qué formato creen que sería el adecuado? ¿Qué discurso utilizaría? A ver, ¿cuál usarían? Tal vez el de diálogo. Puede ser el de diálogo, bien. También, estos no son los únicos tipos de discurso. Pueden usar poemas, una canción, la lírica, ¿no ve? Ahorita vamos a ver las variedades del discurso. Entonces, a eso se refiere la variedad, que ustedes adecúen el formato de comunicación. ¿Se entiende? Sí, listen. Muy bien. Ahora sí vamos a hablar de justamente los tipos de formatos de texto y las variedades del discurso que se pueden utilizar para cumplir distintos fines. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la tipología textual. Tipología son los tipos de texto. ¿Ok? Nada más. Entonces, la tipología textual va a tener muchas variedades. Por ejemplo, yo puedo tener un texto oral o un texto escrito. El texto oral, como les decía, un texto es una intención comunicativa, no necesariamente es escrita. El texto oral, por ejemplo, es cuando alguien establece un discurso de principio a fin que cumpla las propiedades del discurso, que sea coherente, que tenga cohesión, que esté con el uso adecuado de ortografía y morfosintaxis. Entonces, puedo hablar oralmente, es un tipo de texto. A veces consideramos solo los textos escritos como textos, pero el texto oral también es esa expresión lógica, coherente. No es solo hablar, es hablar con coherencia, con una intención, con un fin. ¿Ok? Entonces, eh, obviamente, cualquier texto oral puede ser transcrito al texto escrito y cualquier texto escrito puede ser expresado oralmente. Entonces, el texto básicamente puede ser oral o puede ser escrito. Ahora, los textos, de acuerdo a los temas que se abordan, aquí sí se van a clasificar en muchos tipos, ¿ok? ¿Cuáles son los temas que se abordan en los textos? Por ejemplo, yo puedo tener textos técnicos científicos, como los artículos académicos, los trabajos universitarios, los manuales. Esta presentación, por ejemplo, es un texto técnico científico porque habla de muchos elementos del lenguaje. Los textos humanísticos. Los humanísticos son aquellos que hablan sobre la humanidad, ¿no? Sobre la historia de la humanidad, sobre las características de las personas, desde una perspectiva más narrativa, ¿no? Descripción de lo humano, son esos textos medio filosóficos que nos hacen leer. Entonces son textos humanísticos. Los textos jurídicos o administrativos son aquellos que tienen un fin jurídico o administrativo, por ejemplo, las cartas, los reglamentos, las normativas, los comunicados incluso tienen un fin administrativo. Muchachos, el examen se dará en la Facultad de Medicina el sábado a las 9 de la mañana. Eso es un comunicado y es un texto, tiene coherencia, tiene cohesión, tiene todos los elementos, pero su fin es administrativo, darles a conocer las instrucciones. También existen los textos periodísticos, ¿no? Y aquí igual hay una gran variedad, ¿no? Que están las notas de prensa, los artículos del periódico, las noticias, hay mucha variedad de textos periodísticos. Los textos publicitarios son aquellos que buscan modificar el comportamiento de una persona, que puede ser para vender un producto, ofrecer algún servicio, ¿no? Entonces, buscan cambiar algo en ti. Y los textos literarios que usualmente buscan comunicar emociones, sentimientos, narrativas, historias, no necesariamente reales, sino también pueden ser ficticias, pero su intención no es tan informativa, es más emotiva, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los tipos de textos. Hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta?
No le dicen todo claro. Muy bien. Esta es la clasificación de los textos de acuerdo a la temática de los textos. Pero ahora vamos a revisar que estos textos también se pueden comunicar según la intención comunicativa, es decir, más allá del tema, lo que quiero lograr, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en la intención comunicativa, yo quiero buscar qué es lo que yo quiero transmitir, cómo lo voy a transmitir, cómo voy a organizar mis ideas para que las otras personas me entiendan. Y por ejemplo, acá tengo a los textos narrativos, los que buscan contar una historia. Por ejemplo, ustedes pueden ver en TikTok que hay muchas personas que cuentan un pasaje de su día o de su vida para comunicar una experiencia, para enseñar alguna lección de vida o simplemente para compartir algo que les ha pasado. Esa es, por ejemplo, una intención narrativa, contar una historia. Esa es mi intención, que la gente conozca mi historia, nada más. Pero también está la intención descriptiva, que se refiere a mostrar la descripción de un elemento tal cual es. Por ejemplo, yo les puedo comentar sobre el plan de estudios de alguna de las carreras de la facultad, ¿no? Entonces les describo, en el primer año van a llevar estas materias, en el segundo año van a llevar estas otras, en el último año se realiza el internado rotatorio. Entonces, estoy describiendo algo real, objetivamente. ¿Ok? Eso es descriptivo. El expositivo. El expositivo es una mezcla de lo descriptivo, también de lo narrativo, no necesariamente es expositivo y ya, pero el expositivo se refiere a cómo una persona va a exponer su conocimiento, sus ideas o sus opiniones sobre algo, ¿ok? Por ejemplo, nuestra clase es mayormente expositiva, porque yo les comparto lo que yo sé sobre los temas que están abordando en el curso preuniversitario. Entonces, yo les expongo los temas, esto es así, esto es así, esto no es así, esto se refiere a esto. Entonces, yo les explico. El expositivo es explicativo, ¿ok? Y luego tenemos al argumentativo. El argumentativo busca convencer. Muchachos, tienen que estudiar. ¿Por qué? Porque el examen está muy difícil, porque si no, no van a tener otra oportunidad para ingresar, porque si no, van a perder tiempo y dinero. Entonces, yo les doy argumentos para que hagan algo. ¿Ok? Entonces, argumentar, busca convencer. ¿Se entiende? Sí, le dicen. Sí. ¿Dudas y preguntas hasta aquí, muchachos? ¿Ninguna duda, ninguna pregunta? No le dicen todo claro. Ok, muchachos. Entonces, vamos a detener nuestra presentación ahí. Vamos a continuar el día miércoles con el resto del tema. Y bueno, el contenido han visto, es bastante sencillo. El día miércoles vamos a ver ya clasificación de la intención comunicativa que les va a ayudar a comprender mejor esto de la variedad discursiva. ¿Ok? Entonces vamos a ir complementando aquello. ¿Listo? Le dicen, un favor, no sé si podría pasar todas las diapositivas de este tema. Por favor. Eh, recuerden que a través de la plataforma de la unidad de admisión, ustedes tienen acceso a las diapositivas. Me imagino que ya las No, van a tener en el lo transcurso de suben el estos días. viernes o el jueves lo suben. Ok. Por Bueno, traten favor. de sacar capturas, muchachos, porque nosotros como docentes tenemos prohibido, ya nos han llamado varias veces la atención, poderles compartir las diapositivas de forma directa, todo a través de la plataforma del Moodle, pero pueden irle sacando las respectivas capturas de pantalla para que vayan revisando.
El contenido de esta semana no es muy largo. Sí, imagino que hay dificultades administrativas. Estoy segura que las van a subir ya, porque es la última semana. Y bueno, los docentes ya han pasado las diapositivas, entonces ya las tienen. Así que ojalá sea pronto. Pero el contenido de esta semana es bastante corto. Entonces no se preocupen, repasen mucho lo que hemos revisado las anteriores semanas, que era bastante largo. En el tema del lenguaje, las últimas semanas hemos sido más puntuales, ¿no? En las primeras sí ha sido difícil. Eso, muchachos. Entonces, nos estaríamos conectando el día miércoles a las 11 de la mañana. Que tengan un bonito día. Por favor, estudien un montón todo lo que va a ingresar al examen en todas sus materias. ¿Ok? Listo, muchachos. Un gran abrazo. Se cuidan. Hasta Hasta luego, luego, Licen. Lisa. Muchas gracias. Hasta luego, Licen. Muchas gracias.